Quiero darles a todos un saludo fraterno, el Señor les bendiga grandemente. Y bueno, hoy tenemos un tema que hace parte de lo que es el carisma de nuestra comunidad. Hoy vamos a hablar sobre la sanación interior. Vamos a descubrir sobre este tema. El título de esta predicación es Conociendo el camino de la sanación interior. ¿Sí? Y si nuestra producción en este momento nos coloca el flyer de la invitación, yo quiero invitarlos a cada uno de ustedes a que por un instante miremos esta imagen del flyer que tenemos ahí, y quisiera que ustedes me dijeran qué les inspira esta imagen. Al ver esta imagen, ustedes, ¿con qué pueden relacionar la sanación interior o este camino a la sanación interior, no? Porque este es un tema muy lindo, es un tema que cuando uno empieza a conocerlo, empieza uno a caminar, ¿sí? Por eso dice el camino de la sanación interior, va uno entendiendo muchas cosas que podemos ver cómo el amor de Dios se materializa en ello. Pues yo quiero ir comenzando contándoles un poco sobre esta experiencia de la sanación interior. Para eso me voy a basar en algunos textos bíblicos, y el primero de esos textos, el cual hoy vamos a ver, es Mateo capítulo 11, versículo del 28 al 29. ¿Sí? Mateo capítulo 11, versículo del 28 al 29. Entonces, los invito allí donde ustedes están a que tomen su Biblia, los que la tienen ahí a la mano, y si no la tienen, pues rápidamente vayan y consigan su Biblia, porque la sanación interior también comienza desde una experiencia de la palabra, con la palabra de Dios, y esta experiencia con la palabra de Dios nos va también a ayudar a encontrar muchas herramientas y muchas cosas que nos van a ayudar en este proceso. Entonces, eh, los invito a que busquen su Biblia y todos busquemos este texto bíblico, el que les acabo de compartir, Mateo capítulo 11, versículos del 28 al 29. ¿Listo? Mateo capítulo 11, versículo del 28 al 29. Y dice así: lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Venid a mí todos los que estéis fatigados. En otras traducciones, dice cansados, sobrecargados, y yo os daré descanso. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo quiero comenzar esta predicación, este camino de sanación interior, con este primer texto bíblico. Si nosotros reflexionamos, meditamos sobre este texto bíblico, encontramos que Jesús dice: venid a mí todos los que estéis fatigados, cansados, sobrecargados, ¿sí? ¿Y esto qué quiere decir? Cuando hablamos de una fatiga, cuando hablamos de un cansancio, cuando hablamos de una sobrecarga, la manera como esto se manifiesta es de pronto estando irritados con el temperamento o somatizando algún dolor en el cuerpo, o con tristeza, o con dolor, o con depresión, ¿cierto? Y hay una fatiga interior, hay una sobrecarga interior, ¿cierto? Hay un cansancio interior.
El cuerpo físico, lo que conocemos exteriormente del cuerpo, somatiza lo que interiormente nosotros estamos viviendo. Y esto es importante, mis queridos hermanos, porque de lo que hay dentro de nosotros es lo que el cuerpo refleja. No sé si ustedes lo han notado, pero cuando una persona está en depresión, esa persona está dejada físicamente. Hay ojeras, pálida. Algunos dicen, uy, ¿cómo estás de demacrada? ¿Cierto? Porque lo que está en su interior es tristeza, dolor, angustia, fatiga, sobrecarga, desesperación, ¿cierto? Y eso es lo que la persona está transmitiendo en su parte exterior, en su cuerpo. Hay personas que no les es fácil hablar de sus situaciones interiores. Hay personas que les cuesta decir, me siento así, me pasa esto, me duele esto, no puedo con esto, ¿cierto? Y prefieren quedarse calladas, prefieren guardarse las cosas, prefieren pensar que solos pueden salir adelante sobre esas fatigas, sobre esos cansancios, sobre esas sobrecargas como las que hoy el Señor nos comparte en esta palabra. Y mis queridos hermanos, el ser humano no está diseñado para estar solo. El ser humano está diseñado para estar en compañía, para estar en comunidad, para hacer ayuda para otros. Y si no, miremoslo desde el libro del Génesis. Dios hizo la creación, Dios creó al hombre, pero Dios luego dijo, aquí hace falta algo. Y creó a la mujer y dijo, te he hecho una creación, ¿cierto? De tu carne, ¿cierto? Y esta es tu ayuda idónea. A lo largo de la historia de la humanidad, ¿cierto? Hemos visto que han nacido pueblos, ¿cierto? Que han nacido países, han nacido comunidades, espiritualidades, y es allí donde vemos que el ser humano por sí solo no puede pretender salvarse, no puede pretender luchar contra todo, no puede pretender superar todo. Es allí donde nosotros tenemos que recordar que hay una persona que nos ama, hay una persona que está dispuesta a dar o que ya dio su vida por nosotros. Hay una persona que espera día y noche a que nosotros volvamos nuestra mirada a Él. Y esa persona es Dios en su dimensión trinitaria. Hace ya unas semanas atrás hablamos sobre Espíritu Santo. Les hablé partes importantes del Espíritu Santo. Y esto nos debe llevar a entender que Dios en su dimensión trinitaria es ese Dios que se muere de amor por nosotros, se derrite en amor por nosotros. Y entonces Jesús dice, venid a mí todos los que estén cansados, fatigados, sobrecargados. Escúchese bien, todos. Jesús no está diciendo, vengan solo los gorditos, vengan solo los flaquitos, vengan solo los morenitos, los blanquitos, los chiquitos. No, Jesús dice todos. Venid a mí todos. Y si ustedes hoy están aquí es porque el Señor quería que así fuera, porque hoy hay un mensaje para ustedes, porque hoy el Señor quiere mostrarles un nuevo camino. Porque en nuestra comunidad, la Pisanto, porque creer es pasión, de la RCC, de la Renovación Católica Carismática, tiene dos carismas en los cuales se fundamenta su acción y son la sanación interior y el discipulado. Como la sanación interior que unida a la conversión me permite ser un discípulo del Señor. Un discípulo del Señor. ¿Y por qué no un apóstol? Es decir, un testigo de su obra sanadora, restauradora en mi vida. Entonces, este texto nos está diciendo, venid a mí, todos los que estén como estén,
es que me duele, es que estoy aburrido, es que no me aguanto más al vecino, es que estoy aburrido de esta vida miseria que tengo, es que nada me sale bien, es que yo no sirvo para nada, a mí nadie me quiere, todos me odian, ¿cierto? Estás aburrido, estás fatigado, estás sobrecargado, estás cansado. Y el Señor dice, yo os daré descanso. Lo está diciendo la palabra de Dios. Yo os daré descanso. Es decir, que si nosotros emprendemos un camino de conversión, ¿cierto? Encontraremos ese descanso en el Señor. Pero cuando hablamos de descanso, mis queridos hermanos, no quiere decir que tú no vayas a tener problemas. No quiere decir que tú no vayas a tener dificultades, como un día que me pasó. Estaba yo evangelizando a una persona y bueno, le dije, no, mira, vuelve tu camino al Señor porque el Señor te ama, Señor, con el Señor la vida cambia. Y bueno, la persona lo hizo. Pero al cabo de un tiempo me llama y me dice, no, pero ¿cómo así? Usted me prometió que con Dios todo iba a ser diferente, pero mire los problemas que tengo, pero mire las situaciones que tengo. Y luego aquí el texto bíblico nos dice, tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos tener problemas, que podemos tener dificultades, pero estando de la mano del Señor, todo será más suave, la carga será más ligera, nuestra alma tendrá descanso, ¿cierto? Pero en medio de ese camino de conversión, el Señor nos pide que seamos mansos y que seamos humildes de corazón. Y eso no es fácil. Al principio no es fácil, pero cuando uno se lo propone, cuando uno desea, cuando uno lo quiere, lo logra, ¿sí? Y es allí donde el Señor empieza a derramar sus gracias misericordiosas sobre nosotros. Entendiendo este texto inicial que hoy les he compartido, con esto uno comprende que Dios está siempre con nosotros, esperando por nosotros, está atento a nosotros. Yo recuerdo mucho que cuando comencé mi experiencia de sanación interior, mi proceso de sanación interior, a mí me interpelaban muchas cosas, me salían muchos cuestionamientos, como tal vez, pero ¿y por qué yo tengo que perdonar a mi papá si él fue el que me abandonó? ¿O por qué tengo yo que perdonar a mi hermana cuando se la pasaban comparándome con ella? Si ella es tan perfecta, pues que se queden con ella. Uno empieza a entrar como en esas confrontaciones de por qué yo tengo que hacer esto y aquello. Y entonces, en varias experiencias, encuentros de sanación interior que tuve, el Señor me regalaba este texto. Venid a mí. O sea, él decía, Charlie, venid a mí, porque estás cansado, estás fatigado, estás sobrecargado. El demonio te pone pensamientos necios en tu cabeza. El demonio te pone a irte a contracorriente. El demonio empieza a maquiar tu cabeza. Cuando hablamos de maquiar la cabeza, es decir, que el demonio te llena de muchos pensamientos negativos, contrarios a lo que Dios nos invita a que nosotros seamos. Eso es maquiar y llegas a un punto en que te sobrecargas tanto y como que piensas tanto y te cargas de una manera tan fuerte que tú entras en una confusión. Y es allí donde entendemos que el Señor nos invita a que seamos mansos y humildes de corazón. Esta experiencia de la sanación interior nos está permitiendo entender y comprender que necesitamos del Señor para su acción, pero que Él necesita de nosotros también que pongamos de nuestra parte, que pongamos de nosotros mismos. Es allí donde comprendemos que es mejor caminar con Dios y no caminar a la deriva, no caminar perdido, no andar
por ahí solo, porque el demonio es muy bueno para atrapar a las personas que están solas, a las personas que tienen dificultades y se encierran en sí mismos. Y esas son personas que son fáciles, son presas fáciles para colocar una depresión, para colocar una soledad profunda y a la vez esa soledad genere miedos, inseguridades. Y entonces tú por no quedarte solo empiezas a hacer cosas que te van a llevar a pecar grandemente. Y entonces nos vamos alejando de la gracia y de la misericordia de hoy. Pues bien, partiendo de este primer texto que hoy quería compartirles, comencemos por definir qué es la sanación interior. Pero antes de eso es importante que ustedes sepan que la sanación interior tiene varios nombres. Entonces, por ejemplo, se le conoce como la sanidad interior, se le conoce también como la sanidad del alma o la sanación integral, ¿no? Se le conoce de esas tres maneras. Recordemos también que la sanación interior es un carisma, es un regalo del Espíritu Santo, ¿sí? Y este es uno de los tantos regalos que el Espíritu Santo tiene para nosotros. Este carisma está catalogado en el grupo de sanidad. Cuando hablamos de sanidad, hay dos vertientes que se desprenden de allí, y una es la sanidad física, que son esos milagros extraordinarios de personas que se sanan de enfermedades terminales, de enfermedades críticas, de enfermedades que uno dice, aquí ya no hay nada que hacer, pero el Señor se encarga de hacerlo todo nuevo, ¿no? Y se desprende, por otro lado, lo que es la sanación interior, que es la sanación física es la sanidad del cuerpo exterior, y la sanación interior es la sanidad de nuestro interior, es la sanación de nuestro interior. Comprendiendo esto así, entonces vemos que la sanación interior tiene un papel importante en la vida del ser humano. Y la palabra sanación, curación, salvación son sinónimos, son sinónimos, son sinónimos que nos llevan a comprender este carisma. Cuando hablamos de sanación, estamos hablando del plan de Dios con el hombre. ¿Cuál plan? Pues un plan de salvación, porque en la medida en que nosotros tenemos sanación, hay salvación. En este caminar con Dios, todo está interconectado. Si tú tienes conversión, si tú te decides a una conversión firme, a una conversión radical, a una conversión sincera, a una conversión que te va a implicar esfuerzo, sacrificio, pero que sabes que vale la pena, pues en esa conversión vendrá para ti por añadidura la sanación, la liberación, los carismas, los dones, vendrán muchas cosas. Pero el primer paso para que nosotros podamos comprender la sanación es tener conversión, ¿sí? Así sea algo mínimo. Sobre el camino irás ajustando la carga, ¿cierto? Pero comenzar con algo. A veces la gente se cierra, ¿no? Y he escuchado personas que dicen, es que hasta que yo no sienta el arrepentimiento de mis pecados y me latigue y sienta ese dolor, no me confieso. Y no está mal tener ese deseo, mis queridos hermanos, pero sí tenemos que discernir allí si es que es más bien el demonio que está manipulando tu situación para que no te acerques al sacramento de la confesión y seas liberada de muchas cargas espirituales que tenemos. El santo cura de Ars decía que la confesión es un autoexorcismo que el ser humano se hace, porque lo está confesando por su propia boca. Y cuando eso pasa, pues imagínense, la bendición es más poderosa aún, porque tú estando en tu plena conciencia, confiesas tus pecados, confiesas tus debilidades, confiesas tus caídas. Entonces, claramente no está mal sentir un arrepentimiento, sentir un dolor,
sentir algo que me mueva a esa confesión. Está bien, no está mal, pero también hay que tener cuidado porque no sea que estés cayendo en un extremo, no sea que estés cayendo en una manipulación del demonio, no sea que estés cayendo en una trampa para que tú no te confieses, para que tú no llegues a ese, a esa experiencia de amor y de reconciliación que vivimos en el sacramento de la confesión. Yo siempre le digo a mucha gente, pues nuestra iglesia católica dice que al menos una vez al año nos debemos confesar. Yo les digo a ustedes que están viendo esta transmisión, procuren hacerlo por lo menos una vez al mes o cada 15 días, ¿no? Cada 15 días al menos. Dirán, pero Charlie, pero yo no soy tan pecador como para estar confesándome tan seguido. Mis queridos hermanos, la Sagrada Escritura dice que el justo peca 7 veces. ¿Cuánto más nosotros que tal vez no seremos tan justos? Porque el pecado se puede cometer de muchas maneras. Pecados graves, pecados veniales, pecados capitales, pecados contra el Espíritu Santo. Pecados es lo que hay. Entonces, uno no puede alejarse de la gracia santificante, como lo hablamos también hace 15 días. Entonces, la conversión es algo que va unido con la sanación. Y cuando hablamos de sanación, estamos hablando de ese plan de Dios con el hombre. En los documentos de Puebla y del Concilio Vaticano II, nos dice que Dios vino a salvar a todo el hombre y a todos los hombres. Ustedes dirán, ¿cómo así? Espere, Charlie se equivocó ahí, como que a todo el hombre, ¿cómo así? Está como mal dicho eso. No, mis queridos hermanos. Lo que pasa es que esta expresión que nos dan estos documentos nos quiere decir que Dios vino a salvar a todo el hombre, es decir, vino a salvar todo lo que es el hombre de manera interna y de manera externa. O sea, habla como en una primera persona. Y luego dice, y a todos los hombres, se está refiriendo, y a todos los demás hombres y mujeres del mundo. Entonces, no más en esta expresión de estos dos documentos, nos deja entrever que Dios siempre tendrá un plan de salvación para la humanidad. ¿De quién depende eso, mis queridos hermanos? De nosotros que nos dejemos tocar por Dios y dejar que ese plan de salvación llegue a nuestra vida y a nuestro corazón. También quiero contarles que la sanación interior es una forma de amor, ¿sí? Es una forma de amor. También es una obra de misericordia. ¿Cómo así, Charlie, que la sanación interior es una obra de misericordia? Claro que sí. Y ya les voy a explicar por qué. Los invito a que tomen su Biblia y busquen conmigo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículos del 34 al 40. Repito, Mateo, capítulo 25, versículos del 34 al 40. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, fui enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te dimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te dimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: en verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, la sanación interior es una obra de misericordia, porque cuántas veces tú
has tenido hambre y sed de la palabra de Dios. Y alguien, por medio del camino de Dios, Dios te coloca en una persona y empiezas a recibir alimento espiritual. Alimento de Dios, alimento en el espíritu, alimento en esa parte en la cual nosotros necesitamos fortalecer. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Cuando alguien te acompaña a la Eucaristía, cuando alguien te lleva al Santísimo, cuando alguien te acompaña y te enseña de Dios, ahí estás comiendo, ahí estás bebiendo del agua, de la sangre, del cuerpo y de la gracia del Señor. Cuando eras forastero y te acogieron, tal vez en las situaciones interiores, nosotros lo primero que hacemos es escapar de los problemas, es escapar de las realidades, es salir a un mundo, a irnos a encontrar refugio en los vicios, a ir a encontrar refugio en cosas que nos alejan de Dios. Pero llega alguien y te acoge, llega alguien y te dice, no, por ahí no es, espera. Y yo te acojo y te invito y te acompaño y voy contigo y estoy aquí. Y cuando me necesites, llámame. Y si necesitas algo, aquí estoy. Y si te pones bravo conmigo, pues bueno, tendremos que volvernos a contentar. Pero si eres forastero de tu interior, aquí estoy yo para acogerte. Después dice la palabra, estaba desnudo y me vestiste. ¿Cuántas veces nosotros en nuestro interior estamos desnudos por el pecado, por la miseria, por las heridas, por las dolencias, por tantas cosas que nos hacen estar desnudos, sin con qué arroparnos? Sentir el frío de la soledad, sentir el frío del desprecio, sentir el frío del dolor, sentir el frío de no sentirnos amados, de no sentirnos esperados en el Señor. ¿Cuántas veces tal vez nosotros estuvimos enfermos? Y lo hemos estado porque las heridas es algo que nos produce enfermedad. Las heridas nos producen depresión, las heridas nos producen tristeza, las heridas lastiman nuestra autoestima y nos hacen tal vez ver que somos miserables, inservibles, que nadie nos ama, que no hay nadie en este mundo que pueda visitarnos en nuestra enfermedad del alma. Pero llega alguien y te dice, te ofrezco una salvación, te ofrezco una herramienta de sanación, tengo algo para ti, ¿quieres tomarlo? Y entonces allí tú te llenas de esa vitalidad del Espíritu Santo, te llenas allí de ese amor del Espíritu Santo, ¿sí? Ya no eres un enfermo, ya no eres un miserable, ya no te sientes dolido, ya no te sientes un agonizante, porque han tenido compasión y misericordia de ti. Y ese es Dios quien coloca en tu camino las personas, las herramientas, los modos para que experimentes la misericordia del Señor. Es allí donde tú empiezas a ver de una manera tal vez no tan visible, porque tus heridas no te dejan ver muchas cosas, pero allí empieza a actuar la misericordia de Dios. Y luego dice, en la cárcel y me fuiste a visitar. Mis queridos hermanos, ¿cuántas veces nosotros no estamos en la cárcel del dolor, en la cárcel de la depresión, en la cárcel de la tristeza, en la cárcel de esos dolores internos profundos? Nos hacen prisioneros con grilletes, nos hacen esclavos de un dolor, porque tal vez nos han abandonado, porque tal vez nos dimos cuenta que no nos amaban verdaderamente, porque tal vez dimos todo en una relación y nos fallaron.
porque tal vez nosotros no nos sentimos valorados, porque tal vez creemos que lo que hacemos no es suficiente para las personas y entonces nos sentimos en una cárcel con grilletes. Pero luego dice la palabra, viniste a verme. Entonces Jesús va a visitarte en tu cárcel. Ahí te visita Jesús y te dice, mira, hay un camino, hay, hay algo para ti. Y es allí cuando el Señor entonces al final de este texto dice, en verdad os digo que cuanto hiciste con uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Es decir, que cuantas personas nosotros ayudemos a encontrarse con Jesús, es allí donde nosotros ponemos en práctica la misericordia. Y miren cómo la sanación interior es una obra de misericordia, es una forma de amar y de amar en libertad, no sometidos a nuestras heridas, no sometidos a nuestros dolores, no sometidos a nuestras miserias. Porque hay momentos en que la vida en que nosotros tenemos miserias y nos sentimos miserables. Pero aparte de esto, también quiero contarles que la sanación interior es un regalo de lo alto, es un carisma que en la voluntad de Dios nosotros podemos ejercerlo. Cuando Él se lo da a personas para que lo pongan al servicio de los hermanos necesitados. Hablábamos hace 15 días también que Dios, en medio de su bondad y de su misericordia, Él da lo que quiere, cuando quiere y como quiere a todas las personas que se den a Él, que lo busquen a Él, que estén con Él, que se den a ese camino de sanación, de encuentro con Él, a ese camino de querer dejarse amar. Entonces es allí donde vemos que la sanación interior es una misericordia muy completa. También quiero contarles que en la Sagrada Escritura nombran más de 380 veces la palabra corazón. Pero es bueno decir que en varios de esos textos bíblicos nos hablan del corazón como lo que representa todo el interior del ser humano. Y es allí donde descubrimos, pues, este maravilloso regalo que nos da Dios Espíritu Santo. También quiero contarles que la palabra camino está escrita en la Sagrada Escritura y esa palabra camino tiene muchos significados, pero uno de esos es proceso, escúchese bien, proceso. Entonces, vamos viendo que el título de hoy de nuestra predicación, que dice, conociendo el camino de la sanación interior, se traduce a conocer un proceso de sanación interior en la vida del ser humano. Eso es lo que vamos encontrando, vamos aprendiendo, vamos conociendo. Cuando hablamos de un proceso de sanación interior, pues estamos haciendo referencia a un camino que vamos a recorrer. Pero ese camino no lo vamos a recorrer solos. Está la mano de Jesús por delante y habrá un instrumento, una persona que te acompañe en ese camino. Bueno, por lo menos en Lapisanto tenemos eso. No, hay otras experiencias, otras maneras, otras herramientas de sanación interior, pero en Lapisanto tenemos un acompañante, es decir, aquel que va con Jesús, vas tú, va el Espíritu Santo y va un acompañante, ¿sí? Que está allí para animarte, para decirte, vamos, ánimo, no estás solo, te caíste, te duele, ánimo, ánimo, ánimo. Ya está cerca, ya casi, vamos. Ese es el acompañante, ese es aquel que está allí para escucharte, para animarte, para decirte, aquí estoy. Claro, a veces son tantas las personas que de pronto uno en su momento, en su soledad, en su herida, pues quisiera uno tal vez estar a toda hora con el acompañante.
Pero es bueno también nosotros tener ciertos momentos para nosotros en esas pequeñas soledad revisar, reflexionar, pero no obrar desde una herida, sino desde la razón que Dios nos ha dado. También es importante que nosotros sepamos que cuando decidimos empezar este camino de la sanación interior, será un camino donde encontraremos espinas que nos causarán dolor, pero que será necesario para que nosotros luego podamos experimentar la sanación. De pronto va a sonar un poquito masoquista decir que es necesario el dolor para experimentar la sanación, pero cuando tenemos una herida, y más una herida que está abierta, que está recién hecha, una herida que es profunda, esas heridas que uno siente que se le desgarran el alma, ¿cierto? Generan un dolor profundo, pero que es necesario. Ese dolor es necesario para que tú puedas experimentar la sanación. Por ejemplo, Jesús vivió más de 5.480 latigazos. Su cuerpo fue desfigurado. Su cuerpo, su cara no se dice Ana Catalina Emmerich en su libro de la dolorosa pasión de nuestro Señor Jesucristo, que ella habla ahí cómo fue esa revelación tan exacta, tan dura, y que de este libro fue que Mel Gibson hizo la película de la dolorosa pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y Ana Catalina decía que era tanto los latigazos que a Jesús le dieron que no se veían dónde estaban sus ojos. Su cuerpo y su cara fue desfigurada totalmente. Su sangre empañaba todo su ser. Pero miren, hermanos, que eso fue necesario para que nosotros tuviéramos salvación. Si Jesús no hubiera dado la vida por nosotros, nosotros no tendríamos salvación. No tendríamos salvación. No la tendríamos. No experimentaríamos esa esperanza de saber que tenemos salvación, de saber que hay una persona que nos amó al extremo y que entregó su vida en plenitud por nosotros. Lo mismo pasa acá. Todos tenemos heridas. Todos en algún momento esas heridas nos generan un dolor terrible. Y más cuando tenemos recuerdos dolorosos. Esos son, recuerdos que esas espinas son las que más le clavan a uno en el interior. Pero será necesario sentir ese dolor para luego experimentar la sanación. Bien. El proceso de sanación también implica cuidar el alma. Escúchese bien esto. El proceso de sanación interior implica también cuidar el alma. Y resulta que desde el momento en que nosotros somos concebidos, ¿cierto? Desde el momento de la concepción, nosotros tenemos que cuidar el alma. Entonces tal vez ustedes se preguntarán, ¿y eso cómo puede pasar? Bien, para que se suscite el cuidado del alma, tienen que suceder 3 intervenciones importantes. Escúchense bien, 3 intervenciones importantes, de 3 personas importantes. Sin esas 3 intervenciones, no puede suscitar el alma de una persona. Y esas intervenciones son, el primero es Dios. Dios es quien aporta el alma, ¿no? Y el alma es lo que se le conoce como la que anima, la que mueve, la que se mueve, ¿cierto? Pero Dios también aporta el espíritu, que el espíritu es el que sopla el aliento de vida en un nuevo ser. El papá es quien aporta el espermatozoide y la mamá es la que aporta el óvulo. Sin estas 3 intervenciones, es imposible que se dé vida a un nuevo ser, con un alma, con un espíritu, con un cuerpo. Entonces, al unirse esas 3 intervenciones, se genera la vida de un nuevo ser, los cuales, pues, mis queridos hermanos, somos todos nosotros, los seres humanos. Y por eso Dios, ¿sí? Dios ve y le duele y hoy en día, tristemente,
ya no le dan valor a la vida. Para Dios, la vida de un ser humano es muy valiosa. Por eso a Dios le duele terriblemente el aborto. Por eso a Dios le duele terriblemente aquellas almas que son abortadas. Y muchas veces esas almas ni tienen la culpa de la situación de sus padres, ni tienen la culpa de la situación como fue concebido. Pero es allí donde nosotros entendemos que Dios ama la vida. El aborto es algo desgarrador. El aborto es algo que acaba fácilmente con la vida de un pequeño ser, que Dios le dio la vida con un propósito, ¿sí? Porque Dios, cuando le da la vida a un ser, es con un propósito. No es porque Dios no tenía nada que hacer, o era porque Dios ha hecho al azar los dados y entonces salió 2 más 2 es 4. Ah, es hombre, ¿cierto? Y 6 y 6 son 12, es mujer, entonces así salió. No. Dios, cuando da la vida a un nuevo ser, es porque tiene un propósito, ¿no? Y asimismo, Él es el juez. Él decide cuánto tiempo vamos a vivir y Él también decide cuánto tiempo vamos a morir, ¿sí? Entonces, es desde allí donde Dios da el valor de la vida, mis queridos hermanos, y nosotros tenemos que ser agentes pro vida. Nosotros tenemos que no estar a favor del aborto, participar en encuentros pro vida. Si de pronto nuestras comunidades no tienen un carisma pro vida de manera directa, no importa. Si hay marchas pro vida, participemos de esas marchas, movilicémonos con nuestras comunidades, hagamos presencia, porque nosotros no podemos ser seguidores de Dios, pero no hacemos nada tampoco por impedir que aprueben el aborto en nuestro país, por ejemplo. Entonces, nosotros tenemos que luchar por el reino de Dios, y el reino de Dios es vida, el reino de Dios es amor, el reino de Dios es salvación. Es importante también saber que San Agustín nos muestra una visión del ser humano trinitaria, ¿sí? Y cuando hablamos de esta visión trinitaria, estamos haciendo relación a que está compuesta por un espíritu, por un alma y por un cuerpo. El espíritu es el hálito, el aliento de vida del ser humano. El alma es donde reside la afectividad, las emociones, los sentimientos. Y a veces, cuando nosotros estamos en una relación con una persona, ay, mi amor, es que te amo con todo mi corazón. Pues cuando eso pase, usted dígale, no sea mentiroso, porque es que el corazón es un músculo. Más bien, si quieres es hacer una expresión de amor, puedes decirle, ay, mi amor, te amo con toda mi alma. Ah, esa sí es otra cosa, porque como ustedes están empezando, ¿cierto? Esta serie de sanación interior que tendremos de aquí en adelante, pues ya saben ustedes que en el alma es donde reside la afectividad, las emociones y los sentimientos. Yo recuerdo mucho que cuando comencé mi proceso de sanación interior, yo sentía unos dolores por dentro, una cosa horrible, una cosa terrible, que no sabía cómo describirlos. Pero estando en oración y frente al Santísimo, yo le lloraba y le clamaba al Señor que sanara mi vida, que no quería sentir eso. Y en oración, el Señor me daba a saber que eso es lo que se conoce como los dolores desgarradores del alma. Son esos dolores que tú sientes en tu interior, que se te desgarra por dentro la vida. Es un dolor tan berraco, tan profundo, tan duro, tan difícil, que te desgarra, te rompe interiormente. Y esos son esos dolores que son producidos en la parte de la afectividad, de las emociones y de los sentimientos. Por eso, para quienes de pronto, bueno,
me incluyo yo también ahí, seguramente todos los que están viendo esta transmisión tal vez les ha pasado en algún momento, y hemos tenido experiencias con parejas que no han sido exitosas, hemos sentido eso, esos desgarros del alma, esos desgarros en los sentimientos, ¿no? Ese desgarro en el interior, que me duele, me talla, pucha, es algo que siento que me voy a morir, que no puedo yo solo. ¿Mm? Y el cuerpo, pues, es la parte exterior, toda esta parte corporal, anatómica, sistémica. Entonces, San Agustín nos revela estas tres dimensiones del ser humano. Pero Santo Tomás dice que el alma tiene tres potencias. Anteriormente se les decía potencias, hoy en día se conoce como competencias, pero a mí me gusta más decirle potencias del alma. Y son estas tres. La primera es entendimiento o inteligencia, ¿sí? La segunda es la memoria y la tercera es la voluntad. Entendimiento o inteligencia, memoria y voluntad. Cuando hablamos del entendimiento o la inteligencia, es la capacidad de entender, analizar y de concluir cosas, ¿cierto? Cuando hablamos de la memoria, es la capacidad de recordar, ¿cierto? De reconocer hechos del pasado. Y cuando hablamos de la voluntad, es la capacidad de actuar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estamos hablando de tres potencias del alma que nos generan una capacidad. Y de aquí es donde nosotros entendemos que el ser humano es un ser capaz. Nadie ha nacido con una incapacidad, porque cuando nacemos, somos bebecitos, Dios nos hace tan santos y tan puros. ¿Mm? Y Dios nos hace seres capaces. Por eso cuando hay gente que dice, no, es que yo no soy capaz de ir a hablarle y decirle que me perdone porque es que yo lo maltraté. No, yo no me siento capaz. No, es para mí, no, yo con eso no. Tú eres capaz. Que tal vez tu orgullo, que tal vez tu pena, que tal vez tu vergüenza, que tal vez tu culpa no te dejen, entre otras cosas, es otra cosa distinta. Pero tú tienes la capacidad de hacer todo porque Dios te ha dado esa capacidad. ¿Bien? Entonces, estas tres potencias del alma son importantísimas para este camino de la sanación interior. ¿Sí? Es importantísimo, porque allí se encuentra agrupado todo lo que es el ser humano. Todo, ¿sí? Y allí es donde nosotros tenemos que empezar a comprender que Dios sana las heridas más profundas del interior. La pregunta que estábamos haciendo era, ¿el embrión fecundado tiene entendimiento o inteligencia? Pues quiero decirles, mis queridos hermanos, no la tiene. Todavía no la tiene. Entonces, viene aquí tal vez una pregunta para ustedes que se harán y es, entonces, ¿cuándo empieza a tener entendimiento? Pues empezamos a tener entendimiento o el uso de la razón cuando el niño ya empieza a entender y a razonar lo que se dice, ¿sí? Lo que se dice, ¿sí? Allí es donde nosotros podemos hacer palpable esta memoria del entendimiento, cuando el niño ya empieza a razonar, a entender lo que se le dice. O vendría otra pregunta ahorita. ¿Ustedes creen que el embrión fecundado tiene voluntad? Estamos hablando de las potencias del alma. Yo quiero contarles que el embrión fecundado, y cuando hablamos de si tiene voluntad, pues hay que entenderlo desde el punto de vista de que se pueda mover por sí solo, ¿sí? Pueda moverse voluntariamente, pueda actuar voluntariamente. Entonces, entendiéndolo desde esa vista, quiero decirles que el embrión no tiene voluntad.
está en la barriguita de la mamá, está allí resguardado, pero por sí solo no puede decir, me voy a la tienda y ahora vengo. Todavía no tiene la potencia de la voluntad. O sea, es decir, la tiene, pero no la ejecuta por sí mismo. Lo mismo la del entendimiento y la de la inteligencia. Todavía no la ejecuta por sí mismo. La tiene, pero no la ejecuta por sí mismo. Ahora viene una tercera pregunta. ¿Ustedes creen que el embrión fecundado tiene memoria? Pues mis queridos hermanos que están en esta asamblea virtual en el día de hoy, yo quiero decirles que sí tiene memoria el embrión. De hecho, es la única potencia del alma que el bebé tiene activa desde el momento en que es un embrioncito, en que es fecundado. Y por eso hablamos de que los bebés tienen algo que se conoce como una memoria, pero no es una memoria intelectual, no es una memoria de análisis, no es una memoria de ideas, es una memoria de emociones. Ojo con esto, es una memoria de emociones. Y por eso es que decimos que en esta memoria es donde se almacena lo que siente la mamá en el momento del embarazo. Llámese dolores, llámese sufrimientos, llámese angustias, llámese miedos, llámese inseguridades, etc. ¿Sí? Todas esas cosas quedan grabadas en la memoria del bebé desde el momento de la concepción. ¿Sí? Y en esta memoria, que es una memoria emocional, es una memoria emocional la que tiene el bebé, pues el bebé es allí donde recibe todos los sufrimientos, el dolor que tiene la mamá, ¿sí? Y a través de esas heridas se producen pues heridas, las heridas emocionales. De allí es lo que entendemos o lo que hemos escuchado, que los bebés reciben todo lo que la mamá le transmite en la parte del embarazo. Por eso es que muchas veces los médicos recomiendan que uno como hombre, ¿sí? Uno como hombre debe procurar hacer llevadero en paz, en tranquilidad, con paciencia, con amor, el embarazo de la madre, para que todo lo que la madre le pueda transmitir al hijo sea en su menor cantidad de heridas. Es decir, que si hay una madre que recibió maltrato físico o maltrato psicológico, si recibió miedos, inseguridades, dolores, soledades, todo eso el bebé lo va a recibir y lo va a almacenar en su memoria emocional. Y es allí donde ya se producen heridas desde el vientre materno. Más adelante, en nuestra serie de sanación interior, empezaremos a hablar de la sanación en las distintas etapas de la vida. Aquí tenemos, mejor dicho, este tema para hablar de sanación interior, y lo que quiero transmitirles a ustedes es que se enamoren de la sanación interior y que ustedes se den ese regalo que tal vez Dios quiere darles a cada uno, nos quiere dar a cada uno de nosotros. ¿Bien? Cuando hablamos de esas heridas, ¿sí? que se pueden recibir a través de la mamá, son esas heridas emocionales, las cuales se transmiten muchas, pero hay tres específicamente que van a cumplir una función de gravedad, ¿no? Hablemoslo así. Y esas tres son agresión, las heridas de agresión, las heridas de abandono y las heridas de abuso sexual. Esas tres transmiten o dan digamos, ese paso a lo que conocemos como el pecado original, ¿sí? El pecado original. Entonces, es importante en el proceso de sanación interior saber, ¿cierto?, que esto nos debe llevar a un cambio
en nuestra relación personal con Jesús, ¿cierto? Porque una vez nosotros sabemos y entendemos que Jesús es el que hace la obra de sanación, ¿sí? El Espíritu Santo, pero en una persona específica es Jesús. Y en una próxima sesión de serie de sanación interior veremos por qué Jesús. Entonces, nosotros, el proceso de sanación interior nos debe mover, sí, nos debe llevar a una amistad y a un amor personal por Jesús. Termino mi intervención en esta primera sesión de la serie Sanación Interior contándoles que el Papa emérito Benedicto XVI, este Papa que tiene mucha sabiduría, que nos transmite pues en su papado muchos escritos sobre la fe, fue conocido como el Papa de la Fe. Y Benedicto XVI, nuestro Papa emérito, nos dice que nada sirve en la religión si no existe una relación personal con Jesucristo. Nada. O sea, nada te sirve que la alabanza, que la oración, que el proceso de sanación, si tú no tienes una relación personal con Jesucristo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Dios siempre tomará la iniciativa para amarnos. Pero pues hay alguien especial ahí metido en el proceso de sanación interior y es la persona de Jesús, quien tiene un hecho significativo por su sangre que nos representó, nos dio y a través de eso nos expresa su amor y es el cual nos ayudará a superar nuestras heridas del alma. Pues bien, mis queridos hermanos, este es el inicio de este camino de conocimiento en la sanación interior. Espero que esta primera sesión les haya gustado, hayan conocido sobre la sanación interior. Tendremos muchas cosas más adelante y esperamos a que nos sigan acompañando en nuestras próximas asambleas virtuales.